Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y aquí empieza un nuevo capítulo en el cual nos vamos a dedicar a la osteoartritis. Y es que según la OMS, esta es una enfermedad que va en aumento en todo el mundo. Según los expertos, el 15% de la población mundial tiene problemas osteomusculares y hoy queremos entender un poco más sobre esta enfermedad, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades, los tratamientos y efectivamente cómo los pacientes pueden mejorar su calidad de vida. Bienvenidos. Según la Fundación Internacional de la Artrosis, la osteoartritis es una enfermedad articular degenerativa que involucra el desgaste del cartílago, los huesos y los tejidos blandos en las articulaciones. Este trastorno articular no solo conlleva complicaciones físicas como dificultades de movilidad y dolores intensos, sino que también tiene un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, enfrentándose a dificultades para conciliar el sueño, realizar actividades laborales y personales. Las articulaciones que se ven afectadas con más frecuencia son las manos, las rodillas, las caderas, el cuello, la espalda baja. A cualquier persona le puede dar osteoartritis, pero ocurre con más frecuencia a medida que se envejece. Las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de padecer esta enfermedad, especialmente después de los 50 años. Actualmente el 15% de la población mundial padece de esta enfermedad osteomuscular que afecta su vida cotidiana. Y como siempre en este espacio vamos de la mano de un experto, un invitado. En este caso nos acompaña la doctora Ana Holguín. Ella es médico integrativo, además vocera de Health Colombia y nos va a responder todas estas inquietudes porque, doctora, bienvenida. Hay una percepción sobre estas enfermedades osteomusculares, osteoartritis, están, digamos que, generándose en población más joven cada vez. ¿Eso es cierto o no es necesariamente una realidad? Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Hay una cosa importante y es que la osteoartritis tiene un factor de riesgo y es la edad. A mayor edad tengo mayor riesgo de sufrir de osteoartritis. Sí es cierto, debido a sedentarismo, a malos hábitos, estamos viendo este proceso de osteoartritis cada vez en personas más jóvenes, pero está más asociado al sedentarismo, ¿sabes? Y a esa falta de ejercicio, de moverme, esa alimentación inflamatoria también. Cuando hablas de la alimentación, muchos sabemos que es necesario evitar el sedentarismo, tratar de tener alguna actividad física con regularidad, practicarla, pero también la alimentación. Se nos olvida que es un factor clave para el desarrollo de este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Hay alimentos que son inflamatorios, alimentos que están muy industrializados con una cantidad de aditivos que van a actuar de forma deletérea en el cuerpo. La cantidad de azúcar añadida también inflama y va de alguna forma desgastando, digámosle que todos los sistemas del cuerpo. Doctora Holguín, cuando hablamos en general de los síntomas, pues digamos que los dolores en las rodillas, los dolores en las articulaciones, los hemos padecido todos y a veces sentimos que con regularidad nos están afectando. ¿Eso es un llamado de atención a la osteoartritis o no necesariamente? Pues sí, mira, en general el primer síntoma con el que cursa una persona que tiene osteoartritis es el dolor y el dolor cada vez se va haciendo más severo.
Puede haber, digamos, algún tipo de inflamación, como que se aumente el tamaño de la articulación, que se sienta caliente, y ya la deformidad son estos estadios ya mucho más tardíos, ya ahí ya es más difícil la cosa. O sea que este no podría denominarse como un síntoma, No, la deformidad ya es un signo. Los signos son lo que nosotros como médicos encontramos en consulta. Hay signos específicos para cada enfermedad o patología. Los síntomas es aquello que el paciente le refiere a uno en esa consulta. ¿Y hay también algún factor hereditario? Sí, la osteoartritis tiene un factor hereditario. Si digamos, si mi mamá, mis padres han sufrido de osteoartritis, yo tengo mayor riesgo. Sin embargo, aquí hay una cosa importante y es que tengo mayor riesgo, pero no significa que obligatoriamente la vaya a padecer. Si yo procuro en mis hábitos diarios, como hablábamos al principio, mantener un ejercicio, un buen peso, porque el sobrepeso es un factor de riesgo predominante para la osteoartritis. Si me alimento de una forma adecuada, pues el riesgo lo voy a disminuir. ¿Sí? Entonces tenemos factor de riesgo en el caso de algún familiar cercano, que puede ser este tema hereditario. Factor de riesgo entonces si hay sobrepeso. Factor de riesgo si hay una mala alimentación. Cuando nosotros ya tenemos esa intuición, ya están los síntomas, nos empieza a preocupar el tema del tratamiento y acudir justamente a un tratamiento que sea efectivo y no doloroso. ¿Qué tan dolorosos son los tratamientos para la osteoartritis, ya sabiendo que la enfermedad es dolorosa? Pues mira, en general los tratamientos para la osteoartritis pueden haber en medicina convencional medicamentos que disminuyan la inflamación y el dolor. Sin embargo, no están yendo al origen de la osteoartritis, que es ese daño de las células del cartílago, ese cartílago que se va desgastando. ¿Y se puede recuperar? Porque no van al origen. Entonces uno dice, ok, esto es degenerativo, y cuando por lo general a uno le hablan de esa palabra relacionada con alguna enfermedad, uno dice, igual vamos a acabar mal, porque esto se va a ir dañando progresivamente. Pues en la medicina bioreguladora existen opciones terapéuticas que van al origen y que van a regenerar y a generar nuevas células que van formando ese cartílago y previenen un mayor daño y detienen el proceso. Detienen, ahí la clave, no importa la edad. No importa la edad. Pues justamente con recomendaciones tenemos una breve pausa. Al regreso les contamos más tips para tener en cuenta y poder llevar una vida más agradable, mejorar nuestra calidad de vida en caso de tener osteoartritis. Según los expertos, no existen medidas definitivas para prevenir la osteoartritis. Sin embargo, aquí les dejamos algunas recomendaciones para poner en práctica que pueden reducir el riesgo de este dolor. Evitar la obesidad. La obesidad suele ser una de las causas de esta enfermedad. Los expertos recomiendan tener un peso corporal correcto para prevenir el desarrollo de esta enfermedad, y para esto se requiere acompañamiento profesional y una nutrición adecuada. Realizar ejercicio. El ejercicio protege la articulación y aumenta la fuerza de nuestros músculos. Sin embargo, las personas que padecen osteoartritis deben realizar ejercicio físico suave, como andar en terreno llano, hacer natación o montar bicicleta. No es recomendable realizar ejercicios de alto impacto. Terapia de calor y frío. Terapias caseras de frío y calor, lo que mejor funcione para aliviar el dolor. Generalmente el calor es más beneficioso en la osteoartritis. En las mañanas un baño con agua caliente es una buena manera de estirar las articulaciones. Nos acompaña la doctora Ana Holguín. Ella es médico integrativo, pero además es vocera de Health Colombia, para entender más esta enfermedad, la osteoartritis, que ya sabemos es dolorosa, que ya sabemos hay algunos factores de riesgo a tener en cuenta, tienen que ver con la obesidad, con la alimentación y con el factor hereditario. Pero entonces, cuando empezamos a pensar en las maneras adecuadas de mejorar esta situación, sabiendo que es una enfermedad degenerativa, sabiendo que es un desgaste progresivo del cartílago, obviamente hay que buscar un tratamiento
tratamiento médico, pero también se pueden hacer algunas actividades, como veíamos, recomendaciones como la natación, que es un ejercicio más bien amable. Sí, exacto. Y era lo que hablábamos al principio. Este ejercicio debe ser guiado por un experto. La natación es un excelente ejercicio porque no está generando ese gran impacto sobre la articulación. Digamos que saltar cuerda, claro, o correr o montar bici en ese terreno escarpado, eso tiene gran impacto. Si hacemos un ejercicio guiado, natación, esa bicicleta en un terreno plano o esa bicicleta estática está generando actividad física, está ayudando a la articulación, pero no está generando ese gran impacto. Cuando hablamos de osteoartritis, hablamos de algunas zonas en particular, pero hay quienes, digamos, padecen esta enfermedad solo en una zona o en general puede suceder en todo el cuerpo. ¿A qué me refiero? No, es que realmente mi asunto es solo con las rodillas. Gracias a Dios mis manos están bien, gracias a Dios mis brazos están bien, dicen algunos pacientes. ¿Funciona así o en realidad se está degenerando, pues, y se están dañando todas las articulaciones? Digamos que en general, por el paso de la edad, vamos a tener un desgaste normal y fisiológico de la articulación. La osteoartritis puede darse en una sola articulación, mayor o grande, como es la rodilla, la cadera, menor, como son las manos, ¿ok? O puede darse también en manera simultánea. En general, lo que uno ve en consulta es ese paciente que está con un dolor severo y una limitación de la movilidad de una articulación concreta. Hablemos entonces de los temas caseros, ¿no? Porque siempre hay recomendaciones del vecino, de la tía, del primo, que dicen esto es fundamental y entonces recomiendan hasta la gelatina de pata para las articulaciones. ¿Qué tan cierto, qué tan falso puede ser eso? O la gelatina sin sabor. Entonces el sobrecito sin sabor en ayunas y la bendición y con eso ya se cura. Lo que pasa es que la gelatina de pata es colágeno y nuestras articulaciones, nuestros cartílagos están hechos de colágeno, un colágeno específico que es colágeno tipo 2. Por eso nos hablan de la gelatina de pata o de la gelatina sin sabor. Pero ya encuentras también colágenos hidrolizados de bajo peso molecular, con orígenes más limpios, que pueden ser una opción. Sí, tiene una opción, funciona. Ahora, estos, digamos, pero eso no es un tratamiento médico. No, exacto. Digamos los que son complementos, pero que sea el tratamiento para la osteoartritis, no. Ok. Y a propósito entonces de esos tratamientos para la osteoartritis, los más comunes. ¿De remedios caseros? Sí, de esos que hayas oído, que además es parte de los mitos, ¿no? La gelatina es la más frecuente. Hay algunos, digamos, yo no sé si la palabra sea brebajes o estas infusiones que hacen con algunas plantas. Y el tema de ponerse esos pañitos húmedos, ya veíamos la terapia del calor y del frío con algunas hierbas, se hacen como unos emplastos. Sí, exactamente, como una especie de curaciones en las articulaciones. ¿Qué tan eficiente puede llegar a ser que esto eso? tenga evidencia y que sea eficaz, yo tengo mis dudas. La terapia calor-frío, claro, que hace parte de las terapias físicas que tienen evidencia y que inclusive en terapia física de nuestros servicios de salud usan. Ok. ¿Y hay prevención para esta enfermedad? Decimos sí. El tema del factor de riesgo de la alimentación, me alimento bien. El tema de la obesidad, no tengo obesidad. Mi índice de masa corporal se mantiene estable, se mantiene en la zona normal. Tengo un tema del factor de riesgo genético, digamos que sí, que por ejemplo mi mamá, mi papá puede tener este problema, pero yo no quisiera heredar lo que puedo hacer. Entonces, procura hacer actividad física. Y hay una cosa que es importante y que siempre como que dejamos de últimas, y hay personas que en su trabajo diario hacen actividades, digámoslo, repetitivas. Ese movimiento repetitivo de una articulación puede empezar a desgastarla. Entonces son importantes las pausas activas, son importantes la posición, es importante que si mi trabajo es generando un movimiento siempre como en una línea de trabajo en estas grandes industrias, puedan parar y puedan hacer estiramientos y no siempre ese movimiento repetitivo sin hacer esa pausa activa. ¿Y qué tan cierto que el cambio de temperatura también puede afectar? No sé si hace parte también de otros comentarios familiares en el hogar. Es que planché, entonces no puedo lavarme las manos con agua fría. Es que planché, no puedo sacar nada de la nevera. ¿Sí es cierto? No, no es cierto. En cuanto a la articulación, no. Lo que pasa es que sí es real y es que el paciente con osteoartritis te dice, es que el frío me genera más dolor. Entonces, más que le genere mayor dolor en algunas personas que en otras, pero no que empeore la condición.
o la produzca. No, porque tampoco. muchas personas dicen, no, si usted hace eso, le da osteoartritis. No, tampoco es una sentencia. No, señora. Bueno, hablemos de terapias alternativas, porque esta sin duda es una respuesta a muchos que buscan disminuir ese dolor y también buscar regenerar sus células, particularmente en las articulaciones. Claro, entonces ahí está estos medicamentos bioreguladores de origen natural, muy eficaces en el tratamiento de la enfermedad, que llegan al origen, que regeneran ese cartílago y generan nuevas células, deteniendo el proceso de la enfermedad y evitando así unos estadios muy severos que ya requieran algún tipo de cirugía o de recambio articular. Y esa seguramente es una de las situaciones más complicadas de enfrentar, una cirugía. Cuando ya dicen es necesario que entremos al quirófano, seguramente los pacientes se preocupan. ¿Cuáles son las implicaciones de una cirugía de entrada al quirófano para el tema de la osteoartritis? Se los contamos después de la pausa. Seguimos con la doctora Ana Holguín. Ella es médico integrativo y además vocera de Health Colombia. Seguimos en Más Salud. Hoy estamos hablando de la osteoartritis, entendiendo un poco más esta enfermedad que es realmente dolorosa para quienes la padecen. Nos acompaña la doctora Ana Holguín. Ella es médico integrativo, pero además es vocera de Health Colombia. Y estamos hablando de una de las soluciones, podría ser entre comillas soluciones, el tema de las cirugías. ¿Cuándo se habla de cirugías para una enfermedad como estas? Bueno, pues un paciente con osteoartritis tiene indicación quirúrgica de cirugía cuando ya está en un estadio severo, cuando ya su articulación no tiene movimiento, está completamente rígida, el dolor cuando no hay cartílago, severamente incapacitante. Sí, señora. Pero entonces sale la persona de la cirugía y probablemente, pese a la recuperación, que seguramente pues es muy dolorosa, es una recuperación que además hay que buscar con fisioterapeuta para la movilidad, y digamos que resulta ser una cirugía exitosa. Si es una enfermedad degenerativa, nuevamente se va a desgastar. Probablemente en esa cirugía no, porque ahí hicieron un recambio articular. Pero si no hemos cambiado o modificado esos factores de riesgo que conllevan a esa enfermedad, pues probablemente puede verse afectada otra articulación. Entonces, digamos que la cirugía es la solución para el dolor y el desgaste severo de esa articulación en específico, ¿sí? Claro. Pero usted no está sino solucionando eso. ¿Qué pasó con el resto? Lo que hablábamos. Y cada 8 días no se puede en el quirófano. Pues claro, entonces, ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con lo que venimos hablando desde el principio? ¿Qué voy a hacer para que esta enfermedad no me afecte? Porque es que además, claro, afecta a nivel físico con un dolor, una disminución en la movilidad, en mi calidad de vida diaria, sí, pero ese impacto también a nivel emocional es duro, porque esa persona tuvo que dejar de hacer sus actividades diarias, cotidianas. Y una recuperación que no es sencilla, claro, o no debe serlo. No pensaría uno que este tipo de cirugías pues tengan una recuperación fácil. Cuando hablamos de la alimentación, ya nos explicabas, y devolviéndome un poco a esos enemigos, como el azúcar, enemigos de las articulaciones, ¿cuáles son esos alimentos amigos de las articulaciones? Yo creo que una alimentación rica en vegetales, en frutas. Yo siempre le digo a mis pacientes, busque aquellos alimentos que le da la tierra, lo que le da la tierra, lo que le da a los animales, evite todo lo que viene enlatado, empaquetado, ultraprocesado, congelado, precongelado. Trate de comer, mientras usted más base su alimentación, una alimentación real, usted va a tener menos enemigos y va a proteger no solamente su articulación, sino su organismo completo. Y volviendo al tema de las recomendaciones, quienes de pronto sí hacen ejercicio, sí hacen actividad física regular, ¿recomendable los masajes, por ejemplo? ¿Se recomiendan los masajes, los estiramientos? ¿En algo tienen que ver, en algo afectan las articulaciones o no necesariamente? Pues es que si usted hace estiramientos antes y después, va a tener un menor, digamos, dolor post ejercicio, que llega a ser normal. Los masajes no tienen ni pros ni contras, funcionan cuando hay contracturas musculares, entonces no hay ahí no habría problema. Eso, digamos, lo que está más asociado a esa recuperación post ejercicio que todos necesitamos, que nuestro cuerpo necesita, porque al hacer ejercicio nuestro músculo se va a inflamar un poco, que es normal y es fisiológico.
Claro, y cuando ya estamos buscando de pronto prevenir la enfermedad, buscando algún medicamento, alguna ayuda como el colágeno, ¿qué hay que tener en cuenta? Y no me refiero a automedicarnos, sino de pronto alguna asesoría que quizá en el supermercado decimos, ¿por qué no cuidar un poquito más las articulaciones? Yo pensaría que lo primero y lo más importante es consultar a su médico tratante, siempre. Lo segundo, si usted va a buscar algo que le ayude, busque que sea de una marca, digámoslo, reconocida, de un laboratorio que tenga todos sus registros INVIMA al día. Empezar a comprar lo que me recomienda mi vecina, lo que vendieron aquí en la tienda naturista de la esquina. Muchas cosas no tienen INVIMA. Okay. Y hay una cosa que es importante y es que no porque me digan que es natural, significa que esté bien. Entonces ahí habría que fijarse realmente de esos componentes naturales, están bien hechos, tienen una calidad al 100%, su proceso de manufactura está bien, su registro INVIMA está bien, porque si no es eso, tú no sabes qué estás consumiendo. Ok, y el ritmo en el cual viene afectando más o menos esta enfermedad a una persona depende de la edad, depende si es hombre o mujer, ¿eso pesa de alguna manera? La edad, sí, la edad digamos que es el primer factor de riesgo. A mayor edad, yo tengo mayor riesgo de padecer de osteoartritis. Pero empezamos a qué edad a tener señales de alerta. Digámoslo que en general por arriba de los 50 uno ya tiene que empezar a mirar, ok, me está empezando a doler, me está empezando a doler mucho. Ahora, antes de los 50, si me está empezando a doler, yo siento que mi articulación empieza a rozar o a sonar, pues consulte. Pero aquí yo creo que es importantísimo no espere a que tenga un dolor severo, a que usted ya no pueda mover su articulación para consultar. Listo. Porque seguro ya hay ya ha habido un proceso mucho más severo, unos un desgaste más severo. Claro, más o menos a los 50. ¿Y hay alguna afectación mayor en hombres o mujeres? ¿Hay alguna relación con eso o no necesariamente? En general podría ser 1 a 2 más mujeres que hombres. ¿Por alguna razón particular? No. No hay ninguna razón, No, es decir, que no es una alerta todavía mayúscula para las mujeres. No, inclusive, es que yo me atrevería a decir, es que depende de cómo hayas llevado tu vida, cómo estés, va a ser tu riesgo. Y el riesgo justamente de que esto se acelere después de tener ese diagnóstico de osteoartritis, ¿cuál es? ¿A qué me refiero? A que seguramente hay personas que las afecta demasiado y muy rápidamente y hay otras personas que toleran quizá el dolor y pueden vivir incluso sus articulaciones con este padecimiento mucho más tiempo. Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera es que todos los seres humanos somos diferentes unos a otros y genéticamente, pues por configuración, algunos tenemos un umbral del dolor mayor o menor, entonces sentimos mayor o menor dolor y genéticamente tenemos, digamos, esos factores de riesgo que hacen que mi enfermedad tenga un proceso mucho más rápido o más lento. Sin embargo, todo esto asociado a lo que hemos hablado y son esos hábitos de vida, esa consulta temprana, ese ejercicio que hacemos pero guiado y bajo un cuidado de mi cuerpo y de mis articulaciones, pues va a tener un cambio en esa progresión o no de la enfermedad. Pues doctora Ana Holguín, gracias por acompañarnos, médico integrativo, vocera de Health Colombia, para entender un poco más esta enfermedad y sobre todo entender que vivir con dolor es muy complicado y dolor cada vez que uno se mueve, pues todavía es más difícil. ¿Alguna recomendación adicional para compartir? Sí. 595 millones de personas en el mundo padecen de osteoartritis. Inclusive se considera que a 5 años este porcentaje puede aumentar en un 13 a 15% más. Eso es un número muy grande. En Colombia 1.3 millones de personas sufren de osteoartritis. De consejo, como médico, les digo, consulte a su médico.